Hola, ¿qué tal? ¿Listo para aprender cómo puedes ahorrarte algún dinero de los aportes a pensión que deben realizarse ahorita a principios del mes de mayo y a principios del mes de junio? Este beneficio aplica para empleadores del sector público y del sector privado. Obviamente, si ellos toman esa decisión de acogerse, también beneficia a sus respectivos trabajadores y también es una opción que tienen los trabajadores independientes, quienes mes a mes cotizan la totalidad de su seguridad social. Hoy te voy a explicar en qué consiste, cómo es el trámite y cuál es el beneficio. Dentro de las políticas proferidas para aliviar un poco la carga económica del sector público y del sector privado, se profirió el decreto 558 del 15 de abril de 2020. Mediante este se reduce el porcentaje que se aplica al ingreso base de cotización para efectos de definir el pago a pensión. Ahora al final vamos a hacer un ejemplo con números redondos para que sepas exactamente a cuánto equivaldría esto. Esta disminución va a operar para los meses de abril y mayo, que como se paga mes vencido, se tienen que realizar ahorita en mayo y junio. Este beneficio, digamos que es opcional, no es automático, hay que solicitarlo. Para poder explicarte bien en qué consiste el beneficio, lo primero que tenemos que hacer es recordar que en la actualidad de ese 16%, el 12% lo debe asumir el empleador y el 4% lo asume el trabajador, que es uno de los descuentos que mes a mes se le hacen pues a la hora de pagarle su salario o pagarle su sueldo. Pues bien, del 12% que pagaba el empleador o que paga el empleador, si decide acogerse al beneficio, pasaría a pagar únicamente el 2.25%. Y el trabajador de este empleador pasaría de pagar 4% a pagar únicamente el 0.75%. Como te dije, ahora vamos a dar un ejemplo con cifras redondas, pero es importante que entendieras de dónde es que van a salir estos números que vamos a ver en los ejemplos. Bueno, ¿y cómo opera este beneficio para los trabajadores independientes? Igual, del 16% que ellos venían pagando en su cotización a pensión, pues sencillamente ahora van a pagar el 3%. Recordemos en todo caso que el ingreso base de cotización de los independientes no es como el de los dependientes, que es la totalidad de su salario, la totalidad de su sueldo es el ingreso base de cotización. No, aquí el ingreso base de cotización para los independientes es el 40% de todo lo que reciban por concepto de honorarios, de ingresos, etc. A toda esa globalidad se aplica el 40% y ese 40% es su ingreso base de cotización y sobre este entonces es que se aplica el 16% para pagar la pensión o si se acoge a este descuento pues únicamente el 3%. Ahora sí vamos a ver los ejemplos con cifras redondas ya que sabemos de dónde vienen los números que vamos a mostrar a continuación. Bueno, empecemos con el ejemplo del trabajador independiente. Si un trabajador independiente recibe 3 millones de pesos por concepto de honorarios, entonces primero le aplicamos el 40% a esa cifra, teniendo como resultado un ingreso base de cotización de 1.200.000 pesos. A ese 1.200.000, si el trabajador manifiesta que se acoge al beneficio ante su operador Pila, aplica nomás el 3% y tendría que pagar 36.000 pesos en vez de 192.000 pesos, que es lo que pagaría si no se acoge al beneficio. Es decir, el ahorro mensual del trabajador independiente sería de 156.000 pesos. Ahora veamos el ejemplo, el mismo ejemplo, pero en el caso de un trabajador dependiente. Un trabajador dependiente que reciba de salario 3 millones de pesos, tendríamos las siguientes cifras. El empleador pagaría únicamente 67.500 pesos. En vez de pagar 360.000 pesos, ahorrándose así 292.500 pesos. A su vez, el trabajador nomás pagaría o le descontarían de su salario 22.500 pesos en vez de 120.000 pesos, así que el trabajador se ahorraría 97.000 pesos. Espero que haya quedado claro pues los datos con estos dos ejemplos. Ahora recordemos que esto es optativo, esto no es automático. Como consecuencia de ello, los empleadores y los independientes deben ponerse en contacto con el operador Pila para solicitar que se aplique este descuento o este beneficio mejor de las cotizaciones a pensión.
tampoco puede ir el trabajador dependiente de manera unilateral a pretender acogerse al beneficio. Tendría más bien que interlocutar con su empleador y hacerle la solicitud, porque finalmente es el empleador quien es el responsable de realizar este pago, y de conformidad con lo que establece el decreto, él es el que finalmente determina si se acoge o no a ese beneficio que, digamos, también le da un alivio a los trabajadores. Y el independiente pues sí se pone en contacto de manera directa y solicita que se aplique dicho beneficio. Ahora nos preguntamos, ¿esto afecta las cotizaciones a pensión? ¿Pone en riesgo la protección que hay para vejez, invalidez y muerte, y por la cual se hace esta cotización mes a mes? Bueno, vamos a explicarlo inmediatamente. Bueno, ¿cómo se reflejan las semanas cotizadas durante este periodo en caso tal que el empleador o el trabajador independiente decidan acogerse al beneficio? Bien, de conformidad con el artículo 5º del decreto, se establece que las semanas se van a tener como efectivamente cotizadas de manera normal, es decir, no se va a impactar de manera negativa el número de semanas cotizadas si se acogen al beneficio. Ahora bien, hay que recordar que en el fondo privado, para pensionarte, el requisito no es el número de semanas cotizadas, sino lo que acumules, lo que logres ahorrar en tu cuenta individual. Y si se acoge al beneficio del empleador o el independiente, pues el ingreso durante estos 2 meses a tu cuenta individual, pues sí se vería reducido. Pero ¿en qué no se afecta? Cuando decimos que no se afecta las semanas cotizadas, es respecto de la garantía de pensión mínima, que es una especie de pensión de vejez que opera en el fondo privado y que aplica cuando el trabajador cumple 62 años o la trabajadora 57 años. Tienen 1.150 semanas cotizadas, pero el capital que tienen ahorrado en sus cuentas no es suficiente para financiar la pensión. En ese caso, tiene derecho a una pensión por el salario mínimo, que incluso es respaldada por el Estado. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero eso no tiene nada que ver realmente con este decreto. Tiene que ver con la naturaleza del fondo público y del fondo privado. Esas son las características del fondo privado y por eso nosotros recomendamos la mayoría de las veces estar en Colpensiones, estar en el fondo público. Además, como ustedes saben, por ejemplo, recientemente en el fondo privado los rendimientos han decrecido de manera dramática en virtud de toda la contingencia del COVID-19, porque en todo caso, digamos, ese aporte del trabajador, ese dinero, está, digamos, siendo invertido en diferentes instrumentos, digamos, financieros, y las pérdidas que puedan tener, como en este caso, pues se van a ver reflejado en tu cuenta de ahorro individual. Respecto de pensión de invalidez, respecto de pensión de sobreviviente, están totalmente cubiertas en ambos regímenes, no se afecta para nada durante este periodo en caso de acogerse al beneficio. Bueno, si sobre estos temas pensionales que son tan importantes deseas que sigamos hablando en los próximos videos, escríbenos en los comentarios. Podemos hablar de las diferentes formas de pensión, pensión de vejez, pensión anticipada de vejez, pensiones de alto riesgo, de sobreviviente, por hijo de crianza, hablar de una unidad de traslado al fondo privado de pensiones, etcétera. Te invito a que escribas en los comentarios, dinos qué temas quieres para poder seguir organizando la parrilla de contenidos de las próximas semanas. Suscríbete al canal, dale click a la campana para que no te pierdas los próximos videos. Y te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que también estés al tanto de cosas que estaremos publicando también por allí. Te invito finalmente a que veas un par de videos que hemos publicado recientemente que son muy importantes y te los dejo por aquí o por acá en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Chao.